de este Congreso de la Ciudad de México. Quiero presentarles a quienes nos acompañan en esta clausura sobre las mesas de trabajo instaladas para la consulta a personas con discapacidad. Primeramente, quiero darle la bienvenida al licenciado Reinaldo Baños Lozada. Él es el oficial mayor de este Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado. A la licenciada Vanessa Karina, directora de Innovación, viene en su representación. Muchas gracias. Aquí, bienvenido. El licenciado Eduardo Núñez Guzmán, director general de Asuntos Jurídicos de este Congreso de la Ciudad de México. Al licenciado Jorge Medina Sanín, director general de Servicios. Al licenciado Arturo Arón Quijano, director general de Administración. Todos ellos adscritos a la Oficialía Mayor de este Congreso de la Ciudad en su segunda legislatura. Por supuesto, a la licenciada Susana Coeto, coordinadora del área de comunicación social de este Congreso, y al maestro Diego Saturno, director del canal del Congreso de la Ciudad de México. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Primero, quiero comentarles que a nombre de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, la cual tengo el honor de presidir, agradezco profundamente el compromiso de todas y de todos los que estuvimos presentes en este proceso para llevar a cabo esta consulta a personas con discapacidad en la Ciudad de México. Decirles que nos encontramos aquí para hacer uso de la voz de cada una de las áreas y de esta manera se pueda rendir un informe respecto a las áreas correspondientes y qué es lo que cada una de estas contribuyó a este proceso, que es un proceso histórico en la ciudad, porque así lo podemos considerar. Fue un proceso histórico en la ciudad y va a ser un parteaguas en la forma de cómo legislar a partir de estas consultas a grupos de atención prioritaria y en particular, y en esta ocasión, a personas con discapacidad. Quiero recordarles muy rápidamente que esta tarea que nos otorgó la Junta de Coordinación Política fue a causa de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultado de la sentencia por la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, donde se solicitó que debía de realizarse el proceso de consulta a personas con discapacidad para preguntar si estaban de acuerdo o no sobre la creación de la Ley para la Atención Integral de Personas con Síndrome de Down y, a su vez, a la sentencia por la acción de inconstitucionalidad 244/2020, que invalidó el decreto por el que se reforma la denominación del artículo séptimo, el primer párrafo y las fracciones 1, 7 y 8 del artículo 33 y se adiciona una fracción novena al artículo 33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, que también era necesaria consultar a personas con discapacidad en esta ciudad. Fue un proceso que comenzó en noviembre del año 2022 y que estará terminando el próximo mes con la presentación de ambos dictámenes en el Pleno de este Congreso. A continuación, quiero comentarles y exponer que las y los titulares de las distintas áreas que colaboraron van a dar un informe sobre las acciones que se llevaron a cabo, porque en colectivo teníamos que sacar esta tarea tan importante. Y quiero decirles que, le vamos a ceder el uso de la palabra en el siguiente orden a las y los titulares de las áreas para que puedan rendir su informe. A la licenciada Vanessa Vega, posteriormente al licenciado Arón Quijano, al licenciado Eduardo Núñez, al licenciado Jorge Medina,
por supuesto al licenciado Reinaldo Baños, a la licenciada Susana Coeto y al maestro Diego Saturno. Y finalmente, yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también daremos cuentas de las acciones que llevamos a cabo como comisión para poder llevar a cabo esta encomienda del Congreso de la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, quisiera cederle el uso de la palabra a quien se encuentra hoy en representación de la licenciada Vanessa Vega. Adelante, por favor. Buenas tardes, diputada Maricela Zúñiga y demás miembros del presidio. Como nos faculta el artículo 93 de nuestra ley orgánica para el desarrollo de los 2 micrositios, los cuales tuvimos oportunidad de desarrollar a partir del mes de diciembre, los cuales son de discapacidad y de movilidad. Estos se encuentran accesibles desde nuestra página web institucional congresocdmx.gov.mx, así como el desarrollo y la adquisición de la aplicación Inclusión para las consultas de discapacidad a personas con discapacidad, la cual la hace más accesible e inclusiva para estas personas con discapacidad. Realmente fue haberlo logrado en un tiempo récord por las premisas que tenemos ya, y estamos a sus órdenes, a las órdenes de la Comisión de Discapacidad de la Oficialía para seguir colaborando con este y otros proyectos que hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a cederle el uso de la palabra al licenciado Aarón Quijano, por favor, si gustan. Le agradezco mucho, diputada Zúñiga. Me permito informar en términos generales la función que me correspondió en este tan importante evento y proyecto de ley, prácticamente a la Dirección General de Administración por conducto de la Oficialía Mayor. Me correspondió dotar de los insumos necesarios a la comisión desde el inicio de la difusión en los medios de comunicación, la reproducción de los carteles, así como la elaboración de los primeros de la ley primaria y los dictámenes correspondientes de la misma ley, para poder llevarlos a cabo la difusión a las audiencias públicas, que también esta Dirección General de Administración dotó de la infraestructura de carpas, sillas y algunos instrumentos que se requieren para llevar y poder tener acercamiento con la población tan importante que tenemos en esta actividad, que afortunadamente como pioneros del Congreso de la Ciudad de México lo llevamos a cabo y con gran satisfacción. Y por último, bueno, derivado de las auditorías, de las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población, esta Dirección General se permitió mandar elaborar los proyectos de ley y los dictámenes correspondientes al proyecto para poder ser dictaminados por la Comisión y en su caso por el Congreso. Es cuanto, diputada Zúñiga. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Aarón. Agradecemos la exposición puntual que nos acaba de dar la Dirección General de Administración. Muchísimas gracias. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Eduardo Núñez. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Como Dirección General de Asuntos Jurídicos e instruidos por esta Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, se han atendido diversos requerimientos hechos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desahogando las 3 vistas de acción de inconstitucionalidad de la acción 41/2008 y su acumulada 42/2018,
informando de las diversas iniciativas que se han presentado sobre el tema, como fue el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México relativo al cumplimiento de la sentencia derivada de las acciones de inconstitucionalidad mencionadas, y sobre la declaración de invalidez de la Ley para la Atención Integral de Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, así como también se informó a la Corte del acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, por el que se emite convocatoria y bases para la realización de la consulta a personas con discapacidad en cumplimiento de la sentencia derivada de las acciones de inconstitucionalidad mencionadas. Así también se informó por parte de esta dirección a la Corte del calendario de actividades para la implementación de la consulta, así como de la convocatoria en lectura fácil y sistema braille, en audio y video e interpretación del lenguaje de señas mexicanas y de los micrositios que se han habilitado al respecto. Lo que respecta de la acción de inconstitucionalidad 244/2020, que versa sobre la Ley Integral del Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, se atendieron 5 requerimientos, informando sobre las iniciativas respectivas del acuerdo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Inclusión, de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, mediante el cual se aprobó la convocatoria y bases para la realización del Parlamento de las Personas con Discapacidad del año 2022, así como de su realización mediante la presentación de videos, y del acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, por el que se emitió la convocatoria y las bases para la realización de la consulta a personas con discapacidad en materia de derecho a movilidad en cumplimiento a la sentencia derivada de la acción de inconstitucionalidad en mención, así como del calendario de actividades para dicha consulta. Todo ello con los insumos que nos ha proporcionado la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, que dignamente dirige la diputada Marisela Zúñiga Cerón, así como de la Oficialía Mayor de este Congreso de la Ciudad de México, y posteriormente estaremos informando a la Corte sobre el cumplimiento total de dichas sentencias. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, licenciado. Y agradecemos enormemente, sobre todo la orientación que hemos tenido por parte del área jurídica para poder avanzar en este tema tan importante. Muchas gracias. Y les damos el uso de la palabra al licenciado Jorge Medina. Por favor, muchísimas gracias. Muy buena tarde, diputada Marisela Zúñiga Cerón. Buena tarde para todas, todos y todes. En cumplimiento de las acciones de inconstitucionalidad antes mencionadas y por instrucciones de la Oficialía Mayor, se apoyó en esta Dirección General a dar cumplimiento a esta acción. Para ello, proporcionamos el servicio de intérprete de lenguaje de señas. Aquí quiero agradecer a las compañeras que hicieron una gran labor. En esto se trabajó con grabaciones que se hicieron para la convocatoria de la ley para las personas con discapacidad. Igualmente, ellas trabajaron en varias de las consultas ciudadanas haciendo su labor de intérpretes de lenguaje de señas. Igualmente, en el servicio de diseño, impresión de carteles, leyendas y personificadores, se hizo un trabajo a través del área de diseño, un trabajo importante, porque realizaron algunas convocatorias y bases para consultas, se hizo la impresión de algunos carteles también, y bueno, en la instalación de grupos de trabajo también fueron atendidos con personificadores. Igualmente se proporcionó un servicio de préstamo de vehículos para llevar a cabo la logística, sobre todo en el caso del servicio médico, con una duración aproximadamente de 50 horas de servicio. Se proporcionó el servicio de cafetería en los diferentes salones de aquí del Congreso, donde hubo actividades institucionales, y también se prestaron algunos otros elementos importantes de la logística, como fueron laptops, pantallas, proyectores, y también se trabajaron con
personificadores igualmente. Este fue el apoyo que se dio por parte de la Dirección General de Servicios. Es cuanto, diputado. Muchísimas gracias, licenciado Medina. Estamos muy agradecidos por su participación y compromiso en esta encomienda, en este proyecto del Congreso de la Ciudad. Y para terminar con las áreas adscritas a la Oficialía Mayor, le damos el uso de la palabra al licenciado Reinaldo Baños Lozada, quien es nuestro oficial mayor en esta segunda legislatura. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada. La verdad es que estamos muy orgullosos de tener una comisionada en Derechos Humanos, porque fue una coordinación que, si bien es cierto, la tuvimos con una premura de tiempo bastante difícil y corta, hicimos un trabajo excelente. Yo no me resta más que decir que la verdad estoy orgulloso de mi equipo de trabajo, que lo hicieron de una forma excelente, a pesar de que hubo presiones, hubo muchísimas cosas que influyeron, pero que no nos doblaron, que al contrario, bajamos costos, economizamos, sacamos adelante los trabajos, y la verdad estoy orgullosísimo de estar en este momento con usted, diputada, y de esta comisión que excelentemente y dignamente representa. Somos un ejemplo para las demás entidades de la República Mexicana. En todos los aspectos nos hemos estado superando, y ahora ya somos ejemplo y nos están pidiendo, quiero que sepan que nos están pidiendo asesoría técnica, que la verdad, bueno, pues lo sacamos a corto plazo y bien hecha. Y reitero yo mi agradecimiento a mi equipo de trabajo y a usted, diputada, que dignamente representa esta comisión. Muchas gracias, equipo, y también a Comunicación Social y al canal del Congreso. Buena tarde, gracias. Muchas gracias, licenciado Reinaldo Baños. La verdad es que sí nos sentimos orgullosos de este equipo de trabajo. De verdad, no hay otras palabras más que, en verdad, reconocer el esfuerzo de todas las áreas que hicimos. Además, hemos atravesado unas vacaciones también, el periodo vacacional de diciembre, y aún así, aunque no están ustedes para saberlo ni para contárselos, pero estuvimos trabajando en esos días que supuestamente eran días de vacaciones en el Congreso, y nosotros, para sacar adelante este compromiso, todas las áreas estuvimos atentos a estos esfuerzos. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiera yo cederle en este momento el uso de la palabra a la licenciada Susana Cueto. Adelante, Susi, por favor. Gracias, un placer. Buenas tardes. Es para mí un placer informar de los trabajos realizados por la Coordinación de Comunicación Social en el marco de la realización de las consultas a personas con discapacidad. De acuerdo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, que a la letra dice: la Coordinación de Comunicación Social tiene como objetivo difundir la labor legislativa de las y los diputados del Congreso, en el marco de la institucionalidad y la imparcialidad, garantizando la proyección del trabajo del mismo, de los medios de comunicación social, electrónicos e impresos, para divulgar entre la ciudadanía los logros legislativos y así verificar el compromiso de las legislaturas con sus representados. Por lo anterior, y en apoyo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, la diputada Marisela Zúñiga, esta coordinación colaboró para cumplir con lo establecido para la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al proceso de la consulta a las personas con discapacidad de la capital, mismas que dicha comisión realizó en las 16 alcaldías desde el pasado mes de diciembre y hasta abril del año en curso. En síntesis, se difundieron en las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad 16 videos, así como los gráficos de la convocatoria y 5 boletines de prensa. Las publicaciones realizadas a la consulta alcanzaron 20.528 impresiones en Facebook, 23.756 impresiones en Twitter y 10.518 impresiones en YouTube. También se divulgó este material multimedia a través de nuestro canal de YouTube previo a la transmisión de sesiones ordinarias y de trabajo legislativo, logrando así
un máximo de visualizaciones. Esto es lo que realizó la Coordinación de Comunicación Social y por supuesto yo le agradezco a todo el equipo que representa esta coordinación por su participación. Si no fuera por ellos no estaríamos en estos números. Le agradezco y es cuanto, diputada. Muchas gracias, Susi. También mi agradecimiento a todo el equipo de comunicación. Muchas gracias. Licenciado maestro Diego Saturno, adelante, por favor. Buenas tardes. Pues atendiendo esta clausura de esta mesa de trabajo sobre la consulta con personas de discapacidad, y bueno, de acuerdo a las observaciones que nos hicieron llegar vía oficio, el canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México realizó varios planteamientos que previamente fueron pactados con la Comisión en un plan de trabajo en el cual pudimos ir desarrollando a lo largo de estos meses, desde enero a marzo, distintas actividades. Fue muy valioso el trabajo de todo el equipo de trabajo del canal porque logramos realizar guiones para distintas cápsulas. En total se hicieron 3 grabaciones especiales que tengo entendido que fueron publicadas en el portal de internet de las intérpretes de lenguas mexicanas, de señas mexicanas. También se elaboró un spot y 3 cápsulas, además de que logramos acudir a 6 audiencias públicas. Nos hubiera gustado poder tener la posibilidad de estar en todas, pero estuvimos en 6 audiencias públicas, en la FES Aragón, en el Tecnológico de Iztapalapa, en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Alcaldía Milpalta, en la Alcaldía Xochimilco y en el Salón Nelson Mandela. Sabemos que hubo más audiencias públicas, pero derivado de la fuerte carga de trabajo y bueno, la imposibilidad que tenemos actualmente con el tema de los equipos, pues logramos asumir ese reto y con los recursos que tenemos pudimos realizar estas grabaciones y transmisión de estas audiencias públicas que en su mayoría en promedio duraron alrededor de 1 hora y media, 1 hora, algunos casos hasta 2 horas, las cuales bueno, fueron transmitidas, actualmente están en el portal de YouTube, en el portal de Facebook del canal de televisión del Congreso, además de que obviamente todas las cápsulas, los spots que fueron preproducidos, grabados, incluso algunos participantes de la propia consulta estuvieron involucrados en estos materiales, también salieron al aire y tuvieron varios impactos diarios en el canal de televisión del Congreso. Consideramos que fue un trabajo muy importante, sabemos que por ahí quedó pendiente algunos otros materiales por elaborar, esperamos que antes de que se lleve a cabo la consulta, la emisión del dictamen y la votación del mismo por parte de las personas legisladoras, podamos de alguna manera emitir y producir algún programa por ahí que quede pendiente, de acuerdo a las necesidades que hemos establecido, y que pueda salir al aire este programa de televisión con un resumen con especialistas sobre el tema de la consulta. Para lo cual, bueno, pues agradecer la solicitud, decirle que el personal del canal pues estuvo pendiente de todos estos aspectos en la medida de las posibilidades, en la medida de los elementos técnicos que tenemos actualmente, es que logramos sacar este compromiso con mucho ahínco para tratar de llevar a todas las personas de la ciudad a través de la televisión las consultas públicas, las audiencias públicas de estas consultas a personas con discapacidad en toda la Ciudad de México. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues yo nuevamente agradezco a todas y a todos su valiosa participación. Y bueno, pues ahora toca el turno justamente de informar sobre la Comisión de Derechos Humanos, qué es lo que hizo en este proceso. Decirles que, bueno, como primer punto, como primer momento de todo este proceso que, insisto, inicia ya en el mes de noviembre,
decirles que nosotros en la Comisión de Derechos Humanos tuvimos primero 2 sesiones para poder aprobar con las y los integrantes, diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias que integran la Comisión de Derechos Humanos. Llevamos a cabo para iniciar 2 sesiones en las cuales se aprobaron justamente los acuerdos para el tema de las convocatorias. Una de las sesiones, la primera sesión, la llevamos a cabo el día 22 de octubre y la siguiente sesión la llevamos a cabo el 5 de diciembre. En estas 2 sesiones aprobamos justamente los acuerdos de las convocatorias. Posteriormente, ya cuando estamos entrando ya en un proceso de acción de esta encomienda que nos da el Congreso de la Ciudad, decirles a todas y a todos ustedes que la Comisión de Derechos Humanos, tanto legisladoras como legisladores y personal técnico administrativo de las y los legisladores, tomaron 3 cursos de preparación. Para nosotros era y es muy importante, en su momento así lo planteamos, la forma de cómo tendríamos que tratar a las personas con discapacidad, ¿no? Cómo podríamos establecer una comunicación incluso con las personas con discapacidad, y para ello, bueno, pues las y los integrantes, sobre todo de los equipos técnicos de las y los legisladores, pues llevaron y tomaron 3 cursos de preparación. También, posterior a ello, se llevaron a cabo 2 reuniones con las organizaciones de y para personas con discapacidad para preparar los materiales de consulta que íbamos a ocupar y a difundir. Buscando la máxima difusión, la comisión dictaminadora envió los materiales mencionados a las diferentes a estas diferentes áreas que les voy a comentar. Dentro de estos materiales de difusión que se mandaron a hacer para justamente difundir, informar a la ciudadanía que era la primera vez que las personas con discapacidad iban a ser consultadas, se mandaron a hacer banners, se mandaron a hacer carteles adhesivos y se mandaron a hacer volantes. Volantes, banners, carteles. También quiero decirles que gracias al apoyo de las distintas áreas se pudo imprimir en braille el material que necesitábamos para que las personas con discapacidad lo pudieran consultar, es decir, las iniciativas que presentamos se pudieron plasmar en braille, también se hicieron en lectura fácil, ¿no? Estos materiales pues se buscó que fueran en lectura fácil, se hicieron audios y videos con el apoyo justamente de las áreas tanto de comunicación como del canal del Congreso, y por supuesto agradecerles siempre a las compañeras de lengua de señas mexicanas el apoyo en todo momento. Estos materiales se distribuyeron primero a las 66 personas integrantes legisladoras de este Congreso, para que a través de sus módulos de atención pudieran darles la difusión. También estos materiales se distribuyeron a las 16 alcaldías. A todas las alcaldías de la Ciudad de México se mandaron estos materiales para que nos ayudaran justamente en su difusión. También enviamos a las distintas secretarías de la Administración Pública de esta Ciudad de México estos materiales. Y quiero agradecer desde aquí, desde el Congreso de la Ciudad de México, por su apoyo, por su participación, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Secretaría de Gobierno, a la Consejería Jurídica, a la Contraloría de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud y adicionalmente
y a la Secretaría de Mujeres. A todas estas secretarías se enviaron estos materiales y el agradecimiento justamente a las y los titulares de estas secretarías por el apoyo. También se enviaron materiales de difusión a algunos organismos autónomos desconcentrados y descentralizados, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, al Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, al Instituto del Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y, por supuesto, al Instituto de las Personas con Discapacidad. También se enviaron estos materiales a algunas escuelas, como fue la Facultad de Estudios Superiores Aragón, al Instituto Nacional de México, Campus 2, Iztapalapa, a la Escuela de Trabajo Social. Esperen un tantito porque ya nos estamos aquí resolviendo. Adicionalmente también se realizaron una presentación pública televisada con interpretación de lengua de señas mexicanas y en formato de lectura fácil. De todo esto que se difundió, pudimos lograr que en la Ciudad de México lleváramos a cabo 9 audiencias públicas. Las audiencias públicas se llevaron a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 2, en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Alcaldía Milpalta, en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Alcaldía de Xochimilco, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Alcaldía Miguel Hidalgo y, por supuesto, en esta alcaldía que es la Alcaldía de Cuauhtémoc. De todas estas audiencias públicas se tuvo un registro de 472 personas con discapacidad que participaron en la consulta en materia sobre la ley de síndrome de Down y tuvimos un registro de 475 personas con discapacidad para participar en la consulta en materia de movilidad. Se recogieron más de 100 opiniones de personas con discapacidad a través de los distintos medios, como fue el correo electrónico de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, las que se hicieron llegar también a dicha comisión de forma presencial en las audiencias públicas y de viva voz también en las audiencias públicas. Se tiene en cuenta que participaron las siguientes organizaciones también en esta consulta. Organización Pavel, Leones Marinos del Deportivo Ingeniero Eduardo Molina, Deportistas Especiales del Distrito Federal, Deportivo Moctezuma, Grupo de Personas con Discapacidad, Fundación Beatriz Velasco, IAP, Fútbol para Ciegos, Grupo de Atletismo de Personas con Discapacidad, Casa del Adulto Mayor Muyiguarda, Grupo Colibrí, Secoy San Luis, Asumas, Vida Independiente, Asociación Mexicana para el Trato Humano, Social, Material y Cultural de los Débiles Visuales, Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual, IAP, la Confederación de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, Coalición México, Frente Popular Martín Carrera, Asociación Civil y la Fundación Candy para Todos. Esta es, en resumen, las participaciones que tuvimos para las audiencias públicas de esta consulta para personas con discapacidad. Quiero agradecer también al equipo médico que nos acompañó en cada una de estas audiencias públicas. Quiero nuevamente agradecer al
equipo de nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas. Muchas gracias, chicas, de veras, por su participación. Y también quiero dar un agradecimiento muy fraterno, un reconocimiento muy loable a los integrantes técnicos, compañeros, asesores de la comisión, por su entrega, por su trabajo, porque no fue fácil mandarlos a Xochimilco, no era fácil llevar a Milpalta, y sin embargo las y los asesores ahí estuvieron presentes. Ahí estuvieron ayudándonos en los registros, ayudándonos en un tema para poder ayudar a esta consulta. Esta consulta en su momento se llevó a cabo en 3 tiempos. Una, explicándoles el contenido, el proceso que íbamos a llevar a cabo, qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Se les explicó a las personas que asistieron después de su registro, se les explicaba a ellos, se les tomaba el sentido de su voto, ¿no? A veces sí nos tardábamos más de 1 hora porque pues a veces eran más. Se tomaba a veces de viva voz el sentido del voto de las personas con discapacidad o de las personas de apoyo que estaban con ellos, y al final se les concedían unos minutos para que ellos pudieran externar sus opiniones con respecto al tema de discapacidad. Y quiero compartirles a todas y todos ustedes que esa es la parte más grata que tuvimos de la consulta, porque en realidad escuchar a la ciudadanía, qué es lo que ellos piden, ellos quieren, ellos necesitan, fue la parte más importante. Y decirles a todas y todos ustedes que de este ejercicio tan enriquecedor nos quedamos con 3 tareas importantes. Una de ellas es que las personas con discapacidad lo que nos piden es la autorrealización a través de un trabajo. Ellos no quieren programas, ellos no quieren becas, ellos lo que quieren es la oportunidad de a través de un trabajo lograr la autorrealización, que es uno de los principios de nuestra Constitución de la Ciudad de México. Otro de los aspectos que nos mencionaron mucho fue el tema de poder llevar a cabo acciones para evitar la discriminación y el maltrato que existe todavía para muchas y muchos en los distintos ámbitos de la vida diaria, desde los órganos de gobierno hasta las plazas públicas y demás. Ellos lo que nos piden es que hagamos campañas para poder difundir mensajes de no discriminación hacia las personas con discapacidad. Ellos ya no quieren seguir siendo marginados, maltratados cuando van a hacer un trámite, cuando van a un centro comercial a adquirir algún artículo para poder pues ocuparlo en sus casas, ya no quieren hacerlo. Y la otra, fíjense que la verdad esa sí me llamó mucho la atención, es el tema de movilidad, ¿no? Pero no movilidad necesariamente en el transporte público, movilidad en el entorno de sus casas. ¿Por qué? Porque, y ahí bueno, pues será un llamado que haremos en algún momento como comisión a las y los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, porque ellos nos decían que el problema a veces no es el transporte público, sino es a su alrededor, porque las banquetas, pues tenemos piedras, plantas, puestos, ¿no? Están mal las banquetas, las guarniciones, está la rampa para que entre el auto del vecino y eso ya le impide a las personas con discapacidad pues un tema de movilidad. Está el hecho de que alguien hizo ahí más grande su zaguán para que quepa el carro y eso pues les impide, ¿no? Entonces son de las 3 cosas que nosotros nos llevamos como parte de esas peticiones tan importantes que nos hicieron las personas con discapacidad. Decirles a todas y todos ustedes que ya se están preparando los dictámenes correspondientes para esta consulta, los dictámenes correspondientes resultado de estas audiencias públicas. Agradecer mucho al área que ya
tenemos ahí el tema de la propuesta para que también estos dictámenes salgan en braille, en lectura fácil, en lengua de señas mexicanas, etcétera. Estamos proponiendo que esta sesión de la comisión para aprobar estos dictámenes se llevará a cabo el próximo día 4 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos, y a raíz del análisis que hagan las y los compañeros legisladores y legisladoras, pues ya estaremos posteriormente presentando estos dictámenes en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Y finalmente decirles a todas y todos ustedes de corazón, muchas gracias por darnos la oportunidad de este ejercicio tan importante, de este ejercicio que nos sensibiliza, porque de verdad no es lo mismo estar aquí que cuando tienes a la persona con discapacidad y de viva voz tú escuchas cuál ha sido su sentir y cuál ha sido su vida y cuáles son esas barreras sociales que todavía tenemos y que poco a poco, con el apoyo de todas y todos, vamos a ir derribando todas estas barreras sociales. Finalmente, quiero nuevamente agradecer a todas y todos ustedes por este ejercicio en colectivo, y sin más preámbulo, pues decirles que siendo las 5:57 del día 25 de abril del año 2023, en el recinto de Donceles de la Ciudad de México, oficialmente se clausura la mesa de trabajo instalada el pasado 22 de noviembre del año 2022 para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política AC/2A/2A/007/2022. Enhorabuena a todos ustedes. Y de igual manera, también siendo las 5 de la tarde con 57 minutos del día 25 de abril del año 2023, en el recinto de Donceles de la Ciudad de México, se hace la clausura de la mesa de trabajo instalada el pasado 20 de diciembre del año 2022 para dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión de Derechos Humanos para consultar a personas con discapacidad en materia de movilidad. No me queda más que agradecerles a todas y todas el esfuerzo que realizaron en este primer ejercicio, porque todavía nos hace falta otro ejercicio relacionado con la ley del espectro autista. Y decirles a todas y todos ustedes que no dejaremos de alzar la voz hasta que la protección de los derechos humanos se vuelva costumbre. Es cuanto. Muchísimas gracias a todas y todos. Congreso TV presentó. La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México y hoy te cuento todos los detalles.